hacer como una recapitulación general de los temas que vamos viendo. Yo soy Yara, bueno, lo ven ahí creo. Yo voy a estar dando la parte de matrices y determinantes y la de sistema de ecuaciones lineales. Y después, en una segunda parte, va a estar Facu, que va a dar toda la parte de vectores y subespacios. El video, si no me equivoco, va a quedar guardado en YouTube. Igual si no queda guardado, nosotros siempre hacemos clases pre-primer parcial de álgebra. Así que si quieren buscarnos por el canal de YouTube, Proyecto Económicas, ahí van a encontrar eh, todos los videos. Si quieren repasar algo que no les haya quedado claro, o si poniéndose con el ejercicio se olvidan de algo, ahí están todos los videos. Eh, y también hay videos de otras materias, si quieren, si están con inseguridades en otras materias. Nosotros somos una agrupación de la facultad que básicamente hace estas cosas para intentar ayudar a que el CBC no sea un filtro. Notamos que muchas veces puede haber mucha desigualdad entre los estudiantes de una de la secundaria a la que fueron antes de la facultad. Y bueno, un poco el objetivo de hacer estas clases virtuales es intentar un poco igualar los conocimientos entre todos. Así que eso, voy a estar dando la parte de matrices y determinantes. Cualquier cosa, yo voy a estar presentando. Capaz no estoy viendo el chat, capaz voy a intentar hacer igual pausas para ir viendo el chat y no perderme de alguna pregunta. Pero si ven que no respondo, interrúmpanme, siéntanse libres de abrir el micrófono e interrumpirme. Y sin más preámbulos, yo creo que estamos para arrancar. Creo que ahí, Paco, no sé si estás ahí, me parece que me tenés que dar permiso para compartir pantalla. Ahí estoy pudiendo. ¿Están viendo? Sí, se ve, se ve. Bárbaro. Bueno, como les decía, yo separé los temas por un lado matrices y determinantes y después por el otro lado sistemas de ecuaciones lineales. Quería empezar primero con matrices y determinantes, sobre todo para ir haciendo una recapitulación de las operaciones con matrices, vieron adición, sustracción, multiplicación, porque después todos los temas incluyen eso. Así que quería empezar un poco con eso. Acá hice como una especie de cronograma de los temas que vamos a ir viendo en matrices y determinantes. Primero definir un poco qué es una matriz, después esto de la operatoria con matrices, después aprender a calcular determinantes tanto por Sarrus como por Laplace, después definir el rango de una matriz y después preparé un ejercicio con matriz y sumo producto, que entiendo que en algunas cátedras la ven y en otras no, pero bueno, lo vamos a ver porque es un ejercicio de los más difíciles, en general de los que más traen problemas, así que lo vemos. Y después de eso seguiríamos con sistemas de ecuaciones lineales. Así que bueno, así tranqui para empezar, para familiarizarnos un poco con lo que es una matriz. Acá les puse una matriz toda paramétrica, digamos que no tiene números. Van a ver que son distintos elementos. Acá tenemos, seguro esta imagen ya la vieron, ya les habrán explicado, pero bueno, para hacer un poco la recapitulación, cada elemento pertenece a una fila y a una columna. Las filas siendo estas líneas horizontales y las columnas las verticales. Como podemos ver, los subíndices de cada A, es decir, los numeritos que tiene acá abajo, nos indican primero a qué fila pertenece y luego a qué columna pertenece. Entonces, de esa manera nosotros ya, sin la necesidad de ver la matriz, si nos dijesen A21, sabemos que está en la fila 2, en la columna 1. Sirve más que nada para eso. Y como ven, acá están todas ubicadas ya están todas ubicadas en la matriz, entonces en la fila 1
tenemos el primer elemento que pertenece a la fila 1, columna 1, acá el que pertenece a la fila 1, columna 2, acá el que pertenece a la fila 1, columna 3, y bueno, etcétera, ¿no? El orden de una matriz es el número de filas, como dice acá, el número de filas por el número de columnas de esa matriz. Entonces, el orden de una matriz es decimos que es de m filas y n columnas. Entonces, por ejemplo, esta matriz sería de 3 por 3. ¿Por qué? Porque tiene 3 filas y 3 columnas. Esas son generalidades. Después acá les hice algunas, fui juntando todas las definiciones más importantes de distintas matrices, así ya las tienen todas juntas en una diapositiva, y si les piden, todo siempre depende de la cátedra. Hay cátedras que van pidiendo más definiciones y otras que son muchísimo más prácticas, pero bueno, si les piden algún tipo de definición o si tienen que ir rápido a ver una definición, si quieren pueden sacarle screenshot o volver después en el video a esta diapositiva, que acá les resumí las más importantes. Nada, si quieren hago un repaso rápido, pero bueno, la matriz nula es la matriz en la que todos los componentes son cero, es decir, que todos A11, A12, A13, A21, etcétera, son todos ceros. La matriz fila es una matriz que solo tiene una fila, es decir, es como si esta matriz solo tuviese esta fila y la cantidad de columnas n, la matriz columnas por al revés, tiene una sola columna con una cantidad de filas m. Bueno, y acá un montón de definiciones que si vamos repasando una por una vamos a estar una eternidad. Yo prefiero que, nada, darlas un poco así por encima. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me preguntan. Las matrices que suelen traer más complicaciones es sobre todo esta, la inversa. Es la inversa, inversible, no singular, regular, como la hayan visto. Esta matriz es un poco particular, la vamos a ver después, casi que al final del tema, porque requiere saber bastante de operaciones de matrices y de determinantes, así que esta la voy a dejar para después. Pero después todas estas, nada, son más que nada definiciones teóricas que nos van a ir sirviendo. Estaría bueno que las repasen, pero no debería traerles muchas complicaciones. Después vamos directo ya con operatoria. Lo primero que vamos a ver es adición y sustracción, y ver cómo se hace para, bueno, sumar dos matrices distintas. Acá les puse un ejemplo de dos matrices 2 por 2, y simplemente lo que hay que hacer es sumar o restar, depende de lo que me diga la operación, los elementos de una primera matriz con el elemento de la misma posición de la segunda matriz. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo estas dos matrices, 3, 1, 2, 7 y 4, 2, 5, 7, y simplemente lo que tengo que hacer es ver qué elemento se encuentra en la primera fila, primera columna, acá por ejemplo vemos que es un 3, de la primera matriz, y ver qué elemento se encuentra en la primera fila, primera columna de la segunda matriz, que es un 4. Y al sumarlos me va a dar el elemento, primera fila, primera columna, de la matriz resultado, que es esta. Entonces voy sumando por posiciones. O sea, el de la primera posición más el de la primera posición, o sea, fila 1, columna 1 de cada matriz, me va a dar fila 1, columna 1 de la matriz resultado, decimos. Y eso lo hacemos con cada posición de la matriz. Y lo mismo es con la resta. Acá, por ejemplo, van a ver que es la suma de tres matrices distintas, pero esto es una cuestión de signos. Yo acá, por ejemplo, podría haber puesto un menos y que esto sea 1, 3, 2, menos 4. Es una cuestión de signos, pero es en esencia lo mismo, porque si ven, por ejemplo, vamos otra vez con el elemento de la primera fila, primera columna, acá tenemos 3 más 7 más menos 1 significa menos 1, entonces nos va a quedar 3 más 7 menos 1, nos va a dar el elemento de la matriz resultado de la primera fila, primera columna, que es 9. Y así simplemente van haciendo con cada posición. Esto es un poco a modo de repaso. Después está lo que es multiplicación por un escalar. Como ustedes habrán visto, no es lo mismo una matriz que un número
se los ve en análisis matemático, o como lo vieron toda la vida en matemática en la secundaria. Es otro tipo de operación. Eso es lo más difícil quizás de álgebra, es acostumbrarse a operar con matrices y con vectores que es otro tipo de mecánica. Pero, nada, es eso, es mecánica, no es muy difícil. Pero como ven, acá tenemos la multiplicación de un escalar por una matriz. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Suponiendo que esta matriz A es esta que tenemos acá, menos 8, 6, 5, 7, 2, 5, menos 3, menos 5, vamos a ir multiplicando cada elemento de cada posición de la matriz por ese escalar, que en este caso es 7. Entonces yo hago 7 por menos 8, me da fila 1, columna 1, menos 56. Y así sucesivamente por cada posición de la matriz. ¿Hasta acá dudas? Voy a ver el chat si hay alguna duda. No me aparece ninguna duda. Bueno, repito, por si alguien se unió más tarde, cualquier cosa me paran. ¿Sí? Porque ahora sigo con la multiplicación de matrices, que es quizás el tema de operación de matrices que puede tener más complicaciones. Pero, aunque al principio parezca difícil, con práctica siempre lo terminás sacando. Las primeras veces que los ves es como que te confunde un poco, pero después se saca. Bueno, la multiplicación de matrices nos pide que tiene dos diferencias con la multiplicación normal como las veníamos viendo. La primera y más importante es que las matrices no tienen la propiedad conmutativa. ¿Qué quiere decir esto? Que se acuerdan que vos si haces 2 por 3 te da 6, y si haces 3 por 2 también te da 6. Pero acá si multiplicas una matriz A por una matriz B te da un resultado, y si multiplicas las mismas matrices pero al revés te da otro resultado. Eso es muy importante, siempre lo toman. Grábenselo, no es lo mismo, no tiene la propiedad conmutativa. En este ejemplo sí van a ver que da exactamente el mismo resultado, pero generalmente no. Tengo que cambiar este ejemplo. Pero acuérdense, no es lo mismo multiplicar A por B que B por A. Y también además nos pide un requisito para multiplicar, que es que el número de columnas de la primera matriz tiene que coincidir con el número de filas de la segunda matriz. Acá, por ejemplo, estamos multiplicando dos matrices de 2 por 2, que, bueno, obviamente el número de filas coincide con el número de columnas. Así que sí podemos realizar la multiplicación. Y después, ay, espera, no sé qué dice. Acá. Y después, ¿cómo se multiplica? Se multiplica multiplicando justamente filas por columnas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Supónganse que nosotros tenemos estas dos matrices, matriz A, matriz B, y queremos obtener esta matriz, que la vamos a llamar matriz C, o matriz de resultados. Entonces, vamos a ir elemento por elemento, y digo, ok, yo tengo este primer elemento que pertenece a la fila 1, columna 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar la fila 1 de la primera matriz por la columna 1 de la segunda matriz. Entonces yo hago 2 por 3, o sea, el primer elemento de la fila por el primer elemento de la columna, 2 por 3, más el segundo elemento de la fila por el segundo elemento de la columna. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, tengo 2 por 3 más 0 por 1. 2 por 3, 6, 0 por 1, 0, entonces me queda 6. Lo mismo hago acá, por ejemplo, en la primera fila, segunda columna. Pero acá, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar, como este elemento pertenece a la primera fila y a la segunda columna, entonces voy a multiplicar la primera fila de la primera matriz por la segunda columna de la segunda matriz. Entonces, yo hago el primer elemento por el primer elemento de la fila por el primer elemento de la columna, 2 por 0, más el segundo elemento de la fila por el segundo elemento de la columna, 0 por 0. Entonces, 2 por 0 más 0 por 0, 0. Eso es lo que obtengo acá. Lo mismo hago, entonces paso al siguiente elemento. Este elemento pertenece a la segunda fila, primera columna. Entonces multiplico la segunda fila de la primera matriz por la primera columna. Entonces yo hago primer elemento por el primer elemento, 1 por 3, 3. Más menos 1 por 1, menos 1. Entonces, 3 menos 1, 2. Y así sucesivamente
Exactamente, es muy mecánico, tienen que practicar, hacer 3000 matrices hasta que lo tengan bien interiorizado, pero no hay más magia que eso. Y acá les puse, hasta ahora, bueno, vienen siendo operaciones bastante sencillas, acá les puse un ejercicio de la guía, si no me equivoco es la guía de UBA 21, así que no le hagan mucho caso al número de ejercicio porque capaz no coincide con las guías que le dieron a ustedes, pero este ejercicio yo lo elegí porque está muy completo. O sea, tiene, si nos fijamos, tiene multiplicación de matrices, ¿no? Multiplicación por un escalar y sustracción. Entonces lo elegí por eso, porque esto puede ser algo más cercano de lo que les puedan llegar a tomar en un parcial. Obviamente esto no se lo, este ejemplo tan sencillo no se lo van a tomar en un parcial. Si les toman algo, va a ser algo de este estilo. Entonces, nosotros tenemos esto, C por B menos 4 por la AT. AT significa que está traspuesta, que está esta matriz A traspuesta. Ahora vamos a ver bien cómo es. Entonces, lo primero que hacemos es separar por términos. Ok, bueno, yo tengo este primer término que me está multiplicando C por B y este segundo término que me está multiplicando 4 por una matriz. Entonces, sabiendo eso siempre es lo primero que tienen que hacer cuando ven una operación, separar por términos, siempre. Después lo que hacemos es reemplazar en cada matriz que me dan por la matriz. Esto es todo dato. O sea, esto me lo daba el ejercicio. Entonces reemplazo, ok, la matriz C es esta, 3, 2, 1, 0, 0, 4, la reemplazo y así fui reemplazando C, B y A. Una vez que tengo las matrices, ¿cómo sigo operando? Bueno, esto es opcional. Yo lo que hice fue primero transponer esta matriz. Transponer una matriz significa que la primera fila pase a ser la primera columna y la segunda fila pasa a ser la columna 2. Entonces, fíjense que la primera fila, que en este caso es 1 menos 1, 5, pasa a ser la primera columna acá. Yo sigo resolviendo acá. 1 menos 1, 5. Y esta segunda fila, 2, 3, 0, pasa a ser la segunda columna. 2, 3, 0. Después, lo que hice, en realidad como que quedó todo junto, pero es multiplicar C por B. ¿Qué es lo que venimos haciendo? Es fila por columna para obtener este primer elemento, 3 por 0 más 2 por menos 1, menos 2. Algo importante que no les dije es que cuando ustedes multiplican, no sé si lo puse acá, no está en el PowerPoint, pero bueno, para que lo sepan, cuando ustedes multiplican dos matrices, la matriz resultado, es decir, la matriz que vamos a obtener como resultado, va a tener la cantidad de filas que tiene la primera matriz y la cantidad de columnas que tiene la segunda matriz. Entonces, por ejemplo, uy Dios, cómo estoy... ahí está. Entonces, por ejemplo acá, la matriz resultado, que es esta, va a tener 3 filas, como en esta matriz, y 2 columnas, como esta matriz. Y así es como sé de qué orden va a ser mi matriz resultado. Acuérdense siempre, cantidad de filas de la primera matriz y cantidad de columnas de la segunda matriz. Pero bueno, siguiendo con eso, yo hago fila por columna, me da menos 2. Y así, bueno, lo que venimos haciendo antes, pero con cada elemento. Quiero obtener el elemento de la primera fila, segunda columna, multiplico la primera fila de la primera matriz por la segunda columna de la segunda matriz. Entonces hago 3 por 2 más 2 por 2, perdón, 3 por 4 más 2 por 2, 16. Y así voy por cada posición de la matriz. Después, una vez que llegamos hasta acá, multiplico esta, multiplico esta matriz por el escalar menos 4. Entonces me va a quedar acá. Menos 4 por 1, menos 4, 2 por menos 4, menos 8, menos 1 por menos 4, 4, y así sucesivamente. Entonces ya para el final, lo último que nos queda es hacer una suma entre estas dos matrices. Y ahí ya, bueno, ya todo es color de rosas. Menos 2 más menos 4, menos 6, 16 más menos 8, 8, y así me queda la matriz final, la matriz de resultado. ¿Hay alguna duda con operaciones? Porque si no pasamos con otro tema. Sí, Disculpa. Uh-huh. ¿Sabes que me perdí en cómo organizaste las columnas?
¿Viste el ejemplo que acabas de dar? Sí, acá, ¿qué columnas? Sí, ¿cómo las organizaste? ¿Viste que fuiste reemplazando C y B y así? Sí, esto, Bueno, sí. sí, sí, O sea, ¿de dónde lo saqué? Decís. claro, porque me perdí que pusiste -1, todos así, y Acá a decís, ver, menos uno, dos acá. claro, ves que No, después eso te lo da el pusiste, ejercicio. O sea, el ejercicio me decía, C es igual a esta matriz. Entonces yo lo que hice nada más fue reemplazar, pero todo esto te lo da el ejercicio. Perdón si confundí. no, no, está bien, yo me mezclo. No, no. Entonces, la fila, así derechita como va, se reemplaza por C y B. Em, o sea, vos tenías una matriz. Es como si yo te dijese, C es toda una matriz. La letra mayúscula es toda una matriz, no es una fila nada más. Entonces, ellos ya me daban C, ya me daban una matriz, que es esta. Lo único que hice yo fue reemplazar. Ellos ya me decían, tenés la matriz C, que es esta, la matriz B, que es esta, y la matriz A, que es esta. Entonces yo lo único que hice fue reemplazar, pero no, o sea, no tuve que hacer ningún cálculo, ¿entendés? Solo reemplacé. Ah, ok, ok, gracias. No, no. ¿Alguien más? Bueno, sigo. Eh, después, lo que suelen tomar mucho, como igual siempre, ya creo que es la tercera vez que lo digo desde que empecé, pero bueno, lo vuelvo a repetir, todo siempre depende de la cátedra. Por lo que yo vi, en general, siempre suelen tomar una aplicación económica que se va a ver algo como esto. Nosotros siempre intentamos ser lo más, digamos, que pueda, lo más universal posible en cierto sentido, como que pueda servir para todas las cátedras. Pero bueno, ustedes si tienen algún tiempo antes del parcial, vean cómo son los parciales de su cátedra para tener una idea de en dónde se van a enfocar. Eh, pero lo que toman en muchos parciales es esto, es una aplicación económica. La leo. Una empresa de generación de petróleo debe transportar el crudo a 4 destilerías ubicadas en diferentes puntos del país. Las cantidades de crudo en metros cúbicos que deben transportar son 1.000 a la primera destilería, 1.550 a la segunda, 4.580 a la tercera y 2.350 a la cuarta. Los costos de transporte por metro cúbico a cada una de las destilerías son en dólares: 50 para la primera, 80 para la segunda, 70 para la tercera y 90 para la cuarta. ¿Cuál es el costo total de transporte de la empresa? Resolver matricialmente. Esto es lo que más nos importa. Lo que importa de este ejercicio es que ustedes, porque quizás este cálculo todos lo saben hacer a su manera. Lo que importa, lo que les están evaluando acá, es que puedan aplicar problemas de la vida real a el cálculo con matrices. Eh, entonces, esto igual es práctica. O sea, si al principio no les sale, si ven el primero y no saben ni cómo encararlo, tranqui, porque después de hacer 3, 4, ya lo van a entender. Yo lo que hice acá fue resolver matricialmente. Fíjense que si nosotros ponemos acá las cantidades de qué es de crudo en metros cúbicos que se deben transportar en una matriz fila y las multiplicamos por los costos, nos va a dar el costo total de la empresa. Porque, ¿qué estamos haciendo acá? Fíjense que lo único que hice para plantear esta multiplicación de matrices fue hacer una matriz fila con la cantidad de metros cúbicos que se debe transportar a cada destilería. Fíjense que 1.000, 1.550, 4.580, 2.350 son los números que están acá en esta matriz, y el costo que justamente cuesta trasladarlo a cada destilería. 50, 80, 70, 90, lo puse en una matriz columna. ¿Por qué hice esto? Porque si ustedes intentan hacer esta multiplicación de matrices, fíjense que, como les dije, la matriz de resultado va a tener la cantidad de filas de la primera matriz, es decir, una, y la cantidad de columnas de la segunda matriz, es decir, una también. O sea, me va a dar un solo número, que es el costo total. Y si yo quiero resolver esto, lo que voy a hacer es 1.000
por 50 más 1550 por 80 más 4580 por 70 más 2350 por 90. Esto es lo que me va a dar la matriz de resultado. Y fíjense que si yo voy haciendo cada uno de esos cálculos, en realidad lo que estoy haciendo es, yo tengo 1000 metros cúbicos y me cuesta 50, o sea, yo tengo que trasladar 1000 metros cúbicos a la primera destilería y cada metro cúbico me cuesta 50, lo único que estoy haciendo es multiplicar. Hago estos 1000 metros cúbicos que tengo que trasladar por 50 que me cuesta cada uno y me va a dar un número. Y a eso le sumo lo que le tengo, la cantidad de metros cúbicos que tengo que transportar a la segunda destilería, por lo que me cuesta transportar a la segunda destilería. Y a eso le sumo lo de la tercera y a eso le sumo lo de la cuarta. Y eso me va a dar el costo total de la empresa. Pero simplemente lo que estoy haciendo es eso, es un cálculo que quizás es fácil pensarlo. Digo, yo tengo que multiplicar lo que tengo que transportar a la primera destilería por el costo que me cuesta hacer eso, o sea, la cantidad por el costo, y simplemente sumar lo que me cuesta transportarlo a cada una de las destilerías. Pero acá lo que se está hablando es cómo resolverlo matricialmente. Entonces, si ustedes se fijan esto, si yo hago una simple multiplicación de matrices, me va a dar el costo total de transporte de petróleo. Pero es una simple, como que es aprender a aplicarlo a un problema económico. ¿Se entiende cómo lo resolví? Si no, me dicen. Sí, se entiende bastante bien. Bárbaro, gracias. Y si no es eso, ya vuelven a ver que haciendo un par de ejercicios es más fácil. Pero bueno, ya paso con el otro tema que es determinantes. Primero vamos a ver los determinantes más fáciles, que dudo mucho que les tomen algo de esto, pero bueno, lo tengo que dar. La primera consideración que tienen que tener para calcular un determinante es que la matriz tiene que ser cuadrada. ¿Qué quería decir que sea cuadrada? Que tenga la misma cantidad de filas que de columnas. Fíjense que acá yo tengo 2 filas, 2 columnas. Acá tengo una fila, una columna. Pero yo no puedo multiplicar, no puedo sacar el determinante de una matriz de 2 filas y 5 columnas. No se puede. Eso siempre tenganlo en cuenta. Después, el determinante de una matriz de orden 2, es decir, 2 por 2, 2 filas, 2 columnas, se calcula multiplicando los elementos de la diagonal principal. La diagonal principal es esta, ¿sí? Es, digamos, la que va desde el elemento más arriba, más a la izquierda, hasta el elemento más abajo, más a la derecha. Esa sería un poco la explicación. Menos los elementos de la diagonal secundaria, que es la otra diagonal. Entonces, acá en una matriz 2 por 2 es muy fácil verlo. Acá en una matriz 2 por 2 es muy fácil verlo, porque lo que tengo que hacer es multiplicar el elemento A11 por A22 menos A21, perdón, A21, A12. Entonces acá un mini ejemplo con números reales. Si tenemos esta matriz, lo que hay que hacer es multiplicar los elementos de la diagonal principal, 3 por 2 menos 4 por 1. Entonces esto nos da 10, porque 3 por 2, 6, menos 4 sería más 4, entonces 6 más 4, 10. Y después, donde está el verdadero problema es en determinantes de 3 por 3. Hay dos maneras de calcular determinantes de 3 por 3. Primero está Sarrus y después está Laplace. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia metodológica es bastante grande, ya la vamos a ver, pero sobre todo que Sarrus solo sirve para determinantes de 3 por 3. O sea, ustedes no pueden calcular el determinante de una matriz de 4 por 4 con Sarrus. En cambio, Laplace sí se usa. Laplace sí se puede usar para matrices de 4 por 4, de 5 por 5, de 6 por 6. Se puede usar hasta el infinito. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes siguen la carrera de economía o de actuario, les conviene aprenderse mejor Laplace. Si ustedes están en administración, o sea, si no les interesa más ver determinantes, apréndanse el que les sea más cómodo. Pero si van a seguir con más matemática después en la carrera, les conviene de una aprenderse Laplace. Nada, tip. Pero igual acá vemos los dos. Lo que se hace con Sarrus
es esto. Ay, este dibujito lo explica perfecto, lo robé de alguien en internet, pero yo siento que gráfico se ve muchísimo mejor. Si nosotros tenemos una matriz de 3x3, que vuelvo a repetir, es la única matriz por la que podemos sacar el determinante por Sarrus, lo que hacemos es multiplicar los elementos de la diagonal principal, o sea, A11, esto sería A22, A33, más, y acá multiplicamos este elemento de la fila 1, columna 2, por este elemento de la fila 2, columna 3, por este elemento de la fila 3, columna 1, más fila 2, columna 1, fila 1, columna 3, por fila 3, columna 2. Entonces, acá, un ejemplo concreto, porque si no, digamos, uno se pierde mucho. Fíjense que acá hacemos la diagonal principal, 0 por menos 1 por 8, esto me va a dar 0 más 2 por 5 por 6, más 3 por 9 por 1. Todos estos elementos en positivo, es decir, la diagonal principal y digamos que los triángulos que me quedarían multiplicar. Yo un poco lo pienso así, digo, ok, hago la diagonal principal y después puedo formar dos triángulos acá, un triángulo acá y otro triángulo acá, para haber multiplicado todos los elementos. Todos esos en positivo. Y a eso se le resta la diagonal secundaria, que en este caso sería 1 por menos 1 por 6, menos, y otra vez los triangulitos. Estos dos, menos 9 por 5 por 0, menos 3 por 2 por 8. Y eso me da el determinante. Por Sarrus. ¿Alguna duda? ¿O paso a la plaza? Una duda. Sí, decime. ¿Esto es igual que tipo copiar la primera columna? No, la fila. No, la columna, las dos primeras columnas tipo abajo. ¿Cómo decís vos? Claro, porque a mí me enseñaron tipo otro método. O sea, las dos primeras las copio abajo y ahí tipo haces las diagonales. O sea, las multiplicas. Ah, sí, es lo mismo. Yo ese tema no lo tengo tan claro, así que no te quiero mentir, pero sí, me acuerdo de haberlo visto. Yo lo que pasa es que después resolví siempre por la Laplace, pero sí, lo que vos decís también se puede hacer. Si vos la tenés más clara, yo no lo quiero intentar explicar y fallar, porque si hay algo feo que pase en matemáticas es que te expliquen algo y después que te digan que estaba mal, pero sí, se puede. Ahora me acordé. Pero sí, tenés que multiplicar, después como que le podés cambiar, le tenés que cambiar el signo, ¿no? Si cambias las filas, algo así era, ¿no? O nada que ver. Si ponías un menos adelante, tipo para hacer ya el segundo, como la segunda tanda, me parece que era. Sí, creo que sí. Si vos la tenés más clara, o sea, si te la dieron a vos así y a vos te sirve resolver el determinante así, mandale para adelante. Yo estoy segura de que algo así vi. Y si tenés alguna duda concreta, como algún ejercicio o algo, si querés, mándamelo y me comprometo a buscarlo bien y repasarlo. Pero ahora no me acuerdo, entonces prefiero no darlo. ¿Está bien? Vale. Y bueno, después está el segundo método, que es la Laplace, que lo que se hace es agarrar una columna cualquiera o una fila. En este caso, por ejemplo, la columna que elegí es esta, la del medio. Y lo que se hace es esto. Vos agarras ese primer elemento de la columna, que en este caso es 9, y lo multiplicás por primero por menos 1 a la este número que vamos a llamar n, que n se calcula sumando las filas por las columnas que hay. Entonces, por ejemplo, este elemento pertenece a la primera fila, segunda columna, entonces 1, 2, y yo si sumo 1, 2, me da 3. Entonces yo multiplico menos 1 al cubo. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para determinar el signo de este 9 o el signo del determinante. Pero no es más que una regla de signos. Otra manera de aprenderlo es que el primer elemento, o sea, el de la primera fila, primera columna, siempre va a ser positivo y después, si yo me voy moviendo lateral, o sea, para los costados o para abajo, me va a cambiar el signo. Entonces,
Si yo multiplico este elemento, me va a dar menos 1 al cuadrado, que menos 1 al cuadrado me da 1, por lo tanto me va a quedar positivo. Y fíjense que yo, si por ejemplo me muevo 1 para la derecha, es decir, si quiero multiplicar este 9, me va a quedar menos 1 al cubo, que menos 1 al cubo es menos 1, por lo tanto me va a quedar todo en negativo. Pero es más fácil pensar que con este me va a quedar positivo, con este negativo, con este positivo, con este negativo. Y si se ven, si te mueves lateralmente, o sea, para los costados o para abajo, va cambiando el signo. Entonces este es más, menos, menos, y así, etcétera. Pero la manera, digamos, si no se quieren confundir con esa regla de signos, la manera más correcta de hacerlo es hacer el elemento que vos querés multiplicar por menos 1 elevado a la fila más columna de ese elemento. Entonces este elemento está en la fila 1, columna 2, 1 más 2, 3. Entonces vos haces 9 por menos 1 al cubo por el determinante de la matriz que te quedaría si vos de alguna manera anularas la columna a la que pertenece ese elemento y la fila. Entonces, volviendo al ejemplo, yo multiplico este 9 por menos 1 elevado a la fila más columna, o sea, el cubo, por el determinante de la matriz que me quedaría si yo hago como que no existiese esta fila y hago como si no existiese, perdón, esta columna y hago como si no existiese esta fila. Entonces me quedaría el determinante de esta matriz, menos 1, 3, 0, 4, que es la que está acá. Y así voy por cada elemento. Entonces, sigo con el menos 2. Hago toda esta multiplicación y le sumo. Más menos 2, que es este elemento, por menos 1 a la cuarta. Otra vez, ¿de dónde sale este a la cuarta? De hacer la suma, porque este elemento es el que pertenece a la fila 2, como ven, columna 2. Entonces hago 2 más 2, 4. Entonces, menos 1 a la cuarta. Entonces hago menos 2 por menos 1 a la cuarta, que es 1, por el determinante de la matriz que me quedaría si yo eliminase esta fila y esta columna, que es menos 2, 2, 0, 4, que es el determinante que puse acá. Y lo mismo acá con el último elemento de la columna. Entonces, acá lo pasé, digamos, a este segundo renglón. El 9 me queda 9, menos 1 al cubo me queda menos 1, y el determinante de esta matriz es 4 por menos 1, menos 3 por 0, o sea, menos 4. Más menos 2 por menos 1 a la cuarta, que es 1, y el determinante de esta matriz, que es menos 2 por 4, menos 2 por 0, menos 8. Y lo mismo con este último término. Entonces acá simplemente es poner todo en la calculadora, el determinante es 36. Y eso es Laplace. ¿Alguna duda con Laplace? Fui un poco confusa, capaz. ¿Alguien se perdió en algún momento? Es el momento de hacérmelo saber. Si no, seguimos. El rango de una matriz. El rango de una matriz es, bueno, hay dos maneras de sacarlo, que es como dice acá. Si el determinante de esa dicha matriz es distinto de 0, entonces el rango de una matriz coincide con su orden. Por ejemplo, nosotros tenemos esta matriz. Supónganse que solo elegimos esta matriz 8, 7, 2, 1, así lo hago más sencillo. Si yo saco el determinante de esta matriz, 8 por 1 menos 7 por 2 me da menos 6. Como el rango, como el determinante es distinto de 0, entonces el rango es el orden de esta matriz. Esta matriz es 2 por 2, entonces el rango es 2. Ahora, ¿qué pasa si el determinante es igual a 0? En ese caso, el rango de esa matriz tiene que ser menor a n y coincide con el primer determinante no nulo que se pueda obtener a partir de la matriz A. ¿Qué quiere decir esto? Yo acá sí tengo esta matriz grande, entonces, si yo saco el determinante de esta matriz, que para no enroscarnos en operaciones yo ya lo hice y efectivamente da 0, entonces lo que hago es calcular el rango de la primera submatriz, es decir, digamos,
yo elimino esta columna y esta fila y calculo el determinante de esta submatriz. Y si me diese 0 esa submatriz, yo pasaría a, por ejemplo, eliminar esta columna y esta fila. Entonces sacaría el determinante de esta submatriz 7610. Pero bueno, el primer determinante no nulo, es decir, que no me dé 0, que se puede obtener a partir de la primera matriz A. Entonces, yo voy a esta primera submatriz, 8, 7, 2, 1. Veo que me da distinto de 0, entonces el rango de toda la matriz A es 2. Porque esta matriz es de 2 por 2. Entonces, como ven, el orden de esta primera matriz que vimos, que es de 3 por 3, es mayor al rango de la matriz, que en realidad es 2. Eso igual es, no se enrosquen mucho en eso. Si quieren, repásenlo, pero es más como una herramienta para ver otras cosas el rango de una matriz. Y después, no sé si se acuerdan que al principio de la clase yo les dije que íbamos a dejarlo de matriz inversa para verlo después, porque requería un poco de saber un poco de operatoria. Bueno, ha llegado el momento de ver esa matriz inversa. La matriz inversa se puede escribir así. A, acuérdense que siempre una letra mayúscula hace referencia a una matriz. A a la menos 1 es igual a toda esta fórmula. Prestemos la atención a esta fórmula. Esta fórmula es 1 sobre el determinante de esa matriz por el adjunto de esa matriz traspuesta. Entonces, vamos paso por paso y con una matriz simple para que ustedes vayan entendiendo, digamos, puedan ir procesando toda esta fórmula. Lo primero que hacemos es sacar el determinante de la matriz, que eso ya lo sabemos hacer. Entonces, fíjense que acá yo separé este elemento, digamos, de este elemento, para ir calculándolos por separado y no perdernos. Entonces, si nosotros calculamos el determinante de esta matriz, lo sabemos hacer perfectamente. 1 por 3 menos 2 por 4. Listo, menos 5. Entonces, ya tenemos resuelta esta primera parte, porque sabemos que 1 sobre menos 5 nos da menos un quinto. Bárbaro, esta parte de la fórmula la tenemos resuelta. Ahora, ¿cómo se calcula el adjunto de una matriz? El adjunto de una matriz es, primero, o por lo menos a mí me sirve primero transponerla, es decir, nosotros teníamos 1, 2, 4, 3, acuérdense que transponerla es pasar los elementos que hay en la primera fila, que pasen a ser los elementos que hay en la primera columna, y lo mismo con la segunda. Los elementos que hay en la segunda fila pasan a ser los elementos que hay en la segunda columna. Entonces nos queda que la primera fila era 1, 2, entonces la primera columna es 1, 2. Lo mismo con la segunda fila. La segunda fila es 4, 3, entonces la segunda columna va a ser 4, 3. Y a esta matriz, que ya es la matriz traspuesta, le busco los cofactores. Esto se llama buscar cofactores. Entonces, en una matriz 2 por 2, lo que se hace, ¿se acuerdan de esa regla de Laplace que yo les había dicho que era que el primer elemento es positivo y moviéndote lateralmente, o sea, para los costados o para abajo o para arriba, te va a ir cambiando el signo? Bueno, acá se aplica. Entonces, vos, este primer elemento, lo que haces es cambiar las diagonales. Entonces, fíjense que acá en la diagonal principal tengo 1, 3. Entonces acá simplemente lo que hago es cambiar las diagonales, que me quede 3, 1. Y acá en la diagonal secundaria no solo cambio los elementos, sino que también le cambio el signo. ¿Y por qué le cambio el signo? Por esta regla que habíamos visto antes en Laplace, de que el primer elemento siempre es positivo, pero moviéndome para la derecha, para la izquierda, para abajo, para arriba, me va a cambiar de signo. Entonces, a la diagonal secundaria le cambio los elementos del lugar y también le cambio el signo. Una vez que tengo el adjunto de la matriz traspuesta, simplemente me queda hacer esta multiplicación. El menos un quinto que ya habíamos calculado al sacar el determinante, lo multiplico por esta matriz adjunta. Y acá simplemente es la multiplicación de un escalar por la matriz adjunta. Entonces hago menos un quinto por 3, menos 3 quintos, menos un quinto por menos 2 quintos, y así con cada elemento.
Y acá es como obtengo la matriz inversa de esta. O sea, 1, 2, 4, la matriz inversa de 1, 2, 4, 3 es esta. Menos 3 quintos, 2 quintos, 3 quintos, menos 1 quinto. ¿Se entendió más o menos? Esto nos va a servir ahora para ver matriz insumo-producto, sobre todo, que con la matriz de Leontief se llama. Pero es como una herramienta. ¿Alguien se perdió en alguna parte? Rebobino, tranquilamente. ¿El -1/5 de dónde salió? El menos 1 quinto salió porque yo calculé el determinante de la matriz, 1 por 3 menos 2 por 4 me da menos 5. Y la fórmula principal es 1 sobre el determinante de la matriz. Entonces, yo calculé el determinante que es menos 5 y hago 1 sobre menos 5. Y así me da el menos 1 quinto. ¿Se entendió? Ah, sí, sí. Yo no entendí bien porque hace rato entré. La fórmula de la matriz inversa es esta. Esto se lo tienen que saber por fórmula, digo, como que no hay explicación. La fórmula es así. O sea, mentira, sí hay explicación, pero bueno, supera mis conocimientos. La fórmula para la matriz inversa es 1 sobre el determinante de la matriz por el adjunto de esa matriz traspuesta. Entonces, lo que hicimos, esta es la matriz en cuestión, porque, digamos, es una matriz cualquiera que puse de ejemplo. Entonces, lo primero que hice fue calcular el determinante, 1 por 3 menos 2 por 4, que es lo que está acá, menos 5. Entonces, una vez que tengo el determinante de la matriz, simplemente lo que hago es lo reemplazo acá en la fórmula. Entonces, esta A, así las rayitas verticales significa determinante, este determinante de A lo reemplazo por menos 5. Acá, es como si acá en vez de el determinante de A directamente pongo menos 5, que es lo que me dio el resultado. Entonces todo esto me queda menos 1 quinto. ¿Se entiende? Ah, sí, sí. Y la adjunción, no sé qué es. La adjunta se llama. Ah, sí. La adjunta se saca primero transponiendo la matriz, o sea, esta matriz, que es la matriz que tenemos de ejemplo, la transpusimos primero, es decir, que cambiamos lo que sería la primera fila, ahora es la primera columna, y lo que es la segunda fila, ahora es la segunda columna. Y después hicimos otro paso que se llama buscar cofactores. Que lo que hicimos fue, en la diagonal principal, simplemente intercambiamos los elementos, es decir, ves que acá hay un 3 y un 1 y un 3, bueno, simplemente lo cambiamos de lugar, digamos. Entonces pusimos un 3 y un 1. Y para la diagonal secundaria, no solo cambiamos los elementos del lugar, sino que también le cambiamos el signo. Entonces, acá donde había un 4, lo cambio por un menos 2, y acá donde había el 2, lo cambio por el menos 4 de acá. Y después juntamos todo en la fórmula, o sea, hacemos este menos 1 quinto que sacamos de acá, y lo multiplicamos por la adjunta, que la adjunta es esta que obtuvimos acá, y nos da esta matriz resultado. Esta matriz resultado es la matriz inversa de esta. ¿Se entiende? ¿Hay un poco mejor? Sí, sí. Bárbaro. ¿Alguien más? Bueno, entonces sigo. Este ejemplo ya es lo final que vemos de matrices y determinantes, y después ya pasamos a sistemas de ecuaciones lineales. Es lo más completo de todo. Es aplicación económicas, con operación, con todo. Este es el ejercicio. Que igual vuelvo a repetir, no en todas las cátedras lo ven, pero bueno, nosotros lo damos. Siempre tiene la misma estructura el ejercicio. Acá les puse una definición de lo que es matriz insumo-producto, pero bueno, no es necesaria. La puse por si a alguien le toman algo quizás más teórico. Pero la estructura del ejercicio suele ser así. Dada la matriz del insumo-producto, es decir, esta matriz, obtenga el valor total de los otros costos de producción que ello implica. A.
determinar la matriz de producción si la demanda final cambia de 600 para A y de 805 para B. B, obtener el valor total de los costos de producción que ello implica. Y C, indicar qué hipótesis de proporcionalidad se considera. Nosotros acá lo que tenemos es, más o menos para que entiendan un poco el significado económico, A es simplemente una industria que se llama A. B es una industria que se llama B, o sea, esto podría ser tranquilamente 1, 2, podría ser textil, alimentos, podría ser lo que ustedes quieran. DF es demanda final y BA es valor agregado. Y PT es producción total. Entonces, lo que nos está indicando este cuadro es, bueno, ¿cuánto de la industria A le compra a la industria A? 200. Esto puede ser 200 millones de dólares, ponele. ¿Y cuánto de A le compra a B? 400. Entonces, el valor agregado de todo lo que le compra, de todo lo que compra A es 600. Y lo mismo con B. Pero esto es más mecánico. O sea, si no entienden mucho qué significa cada elemento del cuadro, no se enrosquen. Lo van a ir entendiendo a medida que hagan ejercicios. Lo importante es que no se asusten, porque yo me acuerdo la primera vez que hice un ejercicio de este estilo, como que me asusté porque no entendía nada, pero van a ir viendo que a medida que le van agarrando un poco la mecánica, le van a ir sacando la mano. Pero es importante que no se asusten. Entonces, el primer ítem lo que me dice es determinar la matriz de producción si la demanda final cambia de 600 para A y de 805 para B. Es decir, que este 500 me cambia a 600 y que este 900 me cambia a 805. ¿Qué pasa en el resto del cuadro? Sí, hago esas variaciones. Entonces, acá lo que vamos a aplicar es esta matriz de Leontief. Que la matriz de Leontief digamos, es esta, es la matriz identidad, que la matriz identidad es una matriz que la diagonal principal está compuesta por unos y todos los demás elementos son ceros. Entonces, por ejemplo, acá en que tenemos una matriz de 2×2, la matriz identidad sería 1, 0, 0, 1. Fíjense que en la diagonal principal todos los elementos son 1 y en todo lo que no es la diagonal principal es 0. Entonces me dice, la matriz identidad menos la matriz A, que ya vamos a ver qué es la matriz A, todo eso inversa, o sea, la inversa del resultado de esta sustracción, por la matriz H, que ya vamos a ver qué es H, nos da X. Esto es lo que nos dice la matriz de Leontief. Ahora, pongámosle un poco de significado a esto que nos está diciendo. X va a ser... No, empecemos por A. A, fíjense, yo acá la expresé, digamos, en estos números, 200 sobre 1200, 500 sobre 1500, etc. A va a ser, volviendo acá al cuadrito inicial, es lo que le, digamos, el primer... Esto ustedes lo pueden pensar como una matriz, si se dan cuenta. Todas las tablas son matrices. Si lo piensan así, este primer elemento, digamos, de la primera fila, primera columna, es 200 sobre el valor de la producción total. Esto me va a dar el primer elemento de esa matriz A. Como ven, 200 sobre 1200. Ahora, lo que le compra A B, es decir, 400, otra vez sobre 1200, es lo que me va a dar el elemento de la segunda fila, primera columna. Y después, para construir la segunda columna, yo voy a necesitar lo que le compra B a A, o sea, 500, sobre la producción total, y el segundo elemento, o sea, el elemento de la segunda fila, segunda columna, me va a dar lo que le compra B a B, es decir, digamos, ustedes pueden pensar esto como una submatriz de 2×2, y sería este elemento de la fila 2, columna 2, sobre la producción total, que es 1500. Así yo construyo mi matriz A. Que esta matriz A es igual a esto, porque, bueno, 200 sobre 1200 es un sexto, 500 sobre 1500 es un tercio, o sea, simplemente son las mismas fracciones simplificadas. Esta matriz A me queda compuesta así.
Y la matriz H me queda compuesta por las variaciones que yo le hice a la demanda final. Entonces, si la demanda final antes era de 500 y 900, y la consigna me está diciendo que cambia de 600 para A y 805 para B, entonces mi matriz H va a estar compuesta por 600 en la primera fila, 805 en la segunda fila. Entonces, ya tengo identificada mi matriz identidad, tengo identificada la A y tengo identificada la H. Y X es lo que tenemos que obtener. Entonces, acá simplemente lo único que nos queda es operar. Vamos a empezar operando haciendo la matriz identidad menos la matriz A. Es decir, fíjense que esta matriz A es la misma que está acá, simplemente reemplacé, y la matriz identidad es esa que yo les había dicho, que la diagonal principal está compuesta por unos y el resto de los elementos de la matriz son ceros. Entonces, simplemente hago una sustracción. 1 menos un sexto me da 5 sextos, 0 menos un tercio menos un tercio, otra vez 0 menos un tercio menos un tercio, 1 menos 2 quintos, 13 quintos. Esta matriz que obtuve es la matriz identidad menos A. Acá simplemente lo que estoy haciendo es operar. Con todos los conocimientos que ya teníamos, simplemente estoy operando. Entonces, acá hago esta matriz inversa, es lo mismo que habíamos visto antes. Esto que habíamos visto acá, es lo mismo aplicado a un ejemplo con números muchísimo más complejos, digamos. Entonces yo hago 1 sobre el determinante de esta matriz, que esta matriz, acuérdense que es esta, no es más que la identidad menos A. Entonces, 1 sobre el determinante de esa matriz por el adjunto de esa matriz. Así es como vimos que se saca una inversa. Entonces, primero, al igual que antes, ay Dios, ¿qué hice? Perdonen, Lo mismo. Al igual que antes, lo primero que hacemos es calcular el determinante. Entonces yo calculo el determinante de, acuérdense siempre, la matriz identidad menos A. Entonces yo hago 5 sextos por 13 quintos menos un tercio por menos un tercio. Entonces, el determinante de esta matriz me da 11 18avos. Con esto ya saqué el determinante. Entonces, como cuando resolvimos lo mismo pero con una matriz más sencilla, hacemos acá. Después hago el adjunto de la traspuesta. Entonces, primero traspongo la matriz, es decir, cambio filas por columnas, y después simplemente lo que hago es cambiarles el signo. Entonces, fíjense que acá lo único que hizo es que hizo todo el paso de una. En vez de transponerla primero... Ah, no, perdón. En realidad esto, claro, ya está traspuesto. Esta puede ser la traspuesta, porque el tema es que como fíjense que este elemento es igual a este elemento, si yo la transpongo me queda igual, porque esta primera fila es igual a esta primera columna y la segunda fila es igual a la segunda columna. Esto se da simplemente porque estos dos elementos son iguales. Podría ser que no, pero igual ya vimos cómo sacar el adjunto. Entonces, acá lo que hace simplemente es buscar los cofactores, que es lo que hicimos antes. En la diagonal principal me cambia los elementos, es decir, el 13 sobre 15 que tenía acá, lo paso acá. Es como si yo cambiara este por este, y el que tenía acá, lo paso acá. Todo esto con el signo en el que estaba. Y en la diagonal secundaria, que acá tenemos menos un tercio y menos un tercio, no solo cambio de lugar los elementos, sino que aparte les cambio de signo. En este caso, otra vez, como los elementos son iguales, o sea, como menos un tercio y menos un tercio son exactamente el mismo número, no, es como si yo no los hubiese cambiado, pero ustedes imagínense que sí. O sea, ustedes imagínense que este lo cambié para acá y este lo cambié para acá. Y aparte les cambié el signo. Entonces me queda un tercio positivo. Con todo esto yo lo que hice es sacar la adjunta. Entonces, volvemos. Esta es la fórmula principal. Entonces, acá, perdón. Esta es la fórmula de la inversa. Entonces yo hago 1 sobre el determinante. El determinante ya lo habíamos sacado, es 11 sobre 18. Y yo hago 1 sobre 11 sobre 18
por la adjunta de la matriz, que la adjunta de la matriz es esta que acabamos de sacar. Entonces, acá simplemente es la multiplicación de un escalar por una matriz. Acá le cambio los lugares porque hacer 1 sobre 11 sobre 18 es lo mismo que hacer 18 sobre 11. Pero eso es una cuestión de operatoria. Ustedes si lo ponen en la calculadora les va a dar exactamente lo mismo. Así que no se pierdan con eso. Pero acá simplemente lo que hace es multiplicar el escalar por cada uno de los elementos. Y así es como obtenés recién esta matriz inversa. Así es como obtuvimos la inversa. Pero ¿qué falta ahora? Ahora falta multiplicar esa inversa por h. ¿Qué era h? Las variaciones que nos estableció la consigna. Volvamos a la consigna. La consigna nos dice que la demanda final cambia 600 para A y cambia a 805 para B. Y con eso se acuerdan que nosotros construimos esta matriz H. Bueno, nos falta multiplicar esta inversa por H. Entonces, la inversa que ya la sacamos, que es toda la operatoria, fíjense que toda esta operatoria se fue en la inversa. O sea, acá es donde recibe gran parte del ejercicio, que es lo más complicado, pero que ya les digo que si ustedes lo interiorizan y empiezan a mecanizarlo, va a salir. Es solo las primeras impresiones las que son más difíciles. Bueno, nos queda multiplicar esta inversa por la matriz H, que la matriz H es la misma que te da el ejercicio. Y ahí vamos a obtener X. ¿Qué es X? Bueno, X no es nada más y nada menos que, acá ven que el resultado nos dio 1290, 1425, que cómo cambió la producción total al haber cambiado la demanda final. Entonces, este es el cuadro que nos daban al principio, que acá tenían demanda final 500 y 900. Lo que nosotros calculamos fue, la consigna nos dijo, cambio de 600 para A y de 805 para B. Es decir, acá en vez de 500 iba a un 600 y acá en vez de un 900 iría a un 805. Entonces, habiendo establecido esas variaciones, lo que te pregunta la consigna es, entonces, ¿cómo me cambió la producción total? O sea, estos dos números, 1200 y 1500, acá y acá. Y es lo que nosotros obtuvimos al calcular X, 1290, 1425. Entonces acá simplemente lo único que hice en este cuadro, digamos, de resultado es establecer las producciones totales que obtuvimos con la matriz de Leontief. Entonces esta X, 1290, 1425, la reemplazo acá en producción total. Yo tengo 1290, 1425, lo reemplazo. Acuérdense que producción total está en la última fila y también en la última columna. Acuérdense de reemplazarlo en los dos. Y nada, con eso obtuve la producción total. Ahora, la consigna me pedía obtener el valor total de los otros costos de producción que ello implica. ¿Qué significa eso? Completar básicamente el resto del cuadro. Entonces, bárbaro, yo tengo estos dos datos que me los dio la demanda final, que ya me los dio el ejercicio, y los datos de producción total que los obtuve yo haciendo toda esta operatoria inmensa que les juro que es aprendible. No se rindan. Y después, lo que me queda es completar básicamente datos del cuadro. Entonces, la producción total, digamos, pues esta es la producción total de A, esta es la producción total de B. ¿Cuál es la producción total de todo el cuadro? Bueno, simplemente hay que sumar estos dos números, 1290 más 1425, que es 2715, esto es la producción total. Después, ¿cómo saco digamos, el valor de este cuadro? Fácil, también sumo las dos demandas finales. Listo, 600 más 805, ya está. Y ahora lo interesante. ¿Cómo vuelvo a sacar los datos de cuánto le compra A, cuánto le compra A B, y todos estos datos de las demandas intermedias, se dice? Bueno, acá simplemente lo que hay que hacer es volver a nuestra matriz A. ¿Se acuerdan de esta matriz A que habíamos sacado al principio de todo? Que no es más que la relación entre este primer número que nos daban y la producción total. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo porque siento que es muchísimo más sencillo con un ejemplo. 200 sobre 1200
es lo que acá me dio un sexto, o sea, 200 sobre 1200 es un sexto. Bueno, simplemente lo que hago para obtener este nuevo valor es multiplicar ese un sexto por la nueva producción total que me dio, que ahora es 1290. Entonces yo hago un sexto por 1290, que es 215. Y lo mismo hago con cada relación de esta matriz A. Acá me dio un tercio. Entonces yo hago un tercio por 1290. Siempre acuérdense que 1290, o sea, digamos, una ayuda a memoria, es que ustedes se tienen que fijar en las columnas. Esto es el elemento de la matriz A por el resultado de producción total de la misma columna que tiene, 1290. Entonces, acá es un sexto por 1290, un tercio por 1290, y en la segunda columna es lo mismo, solo que lo multiplico por la producción total de B. Entonces acá yo hago un tercio por 1425, que es el resultado que nos había dado para la producción total de B. Y 2/5, que también me lo dio la matriz A, por 1425, que es lo que me dio B. Y ahora, y con esto terminamos el cuadro, chicos. Así que no se rindan. Lo que hacemos es, para calcular el valor agregado de A, hacemos la producción total menos estos dos elementos que ya obtuvimos. O sea, menos 215 más 430, que son los resultados de hacer estas operaciones, nos va a dar 645, que es el valor agregado de A. Y lo mismo hacemos con B. La producción total de B, 1425, menos las demandas intermedias, 475 y 190. Y que esto nos va a dar 760. Y terminamos. ¿Hay dudas? Imagino que sí. Espero que sí, porque si no significa que los perdí a todos. Me avisan. ¿En dónde se perdieron? ¿Alguna parte que quieran volver a ver? Igual si no, ya les digo que este video queda grabado, y no solo queda grabado, sino que aparte hay otros ejemplos de años anteriores. Entonces también pueden practicar con eso. Así que no se rindan, es solo practicar y lo pueden volver a rever. Si ahora ya están medio quemados o que se perdieron y no saben bien en dónde y por eso no saben bien qué preguntar, ustedes vuelven al video Proyecto Económicas en el canal de YouTube, que vuelve a estar todo ahí. Así que ahí lo pueden ir viendo despacito, pausando donde quieran. Cualquier cosa nos mandan un mensaje por el grupo de WhatsApp que tenemos, o por mail, o por Instagram, de cualquier manera que se quieran comunicar con nosotros. Cualquier duda que haya, también se las intentamos resolver. Ay, gracias. Bueno, sigo entonces. Ahora sí ya pasamos con sistemas de ecuaciones lineales. Este tema, a mi parecer, es mucho más fácil que matriz insumo-producto. Matriz insumo-producto creo que fue lo que más me costó de la materia. Pero bueno, seguimos con estos sistemas de ecuaciones lineales. Vuelvo a hacer, esta es un poco la agenda que había hecho con matrices, pero ahora aplicada a sistemas de ecuaciones lineales. En primer lugar vamos a hacer una clasificación de los distintos sistemas que hay. Después vamos a ver qué es una matriz ampliada y después de lleno vamos a ir a un típico ejercicio de parcial, primero para establecer cómo obtener ciertos valores de parámetro para que el sistema sea compatible indeterminado y después para que sea incompatible y compatible determinado. Ahora vamos a primero hacer un repaso teórico, más o menos. Hay tres tipos de sistemas que vamos a ver en álgebra. Está el sistema incompatible o el sistema compatible. Primero que nada hacemos esa división. El sistema incompatible no tiene solución. Ustedes lo habrán visto en un gráfico. Es como intentar determinar la intersección entre dos rectas paralelas. No hay intersección, no tiene solución. Eso es que el sistema sea incompatible.
Ahora, cuando un sistema es compatible, es que tiene al menos una solución. Pero, ¿qué puede pasar? Al mismo tiempo, este sistema compatible se divide en dos, en determinado o en indeterminado. El sistema compatible determinado admite una sola solución y y el sistema compatible indeterminado admite infinitas soluciones. Entonces, lo primero que vamos a ver es un sistema de ecuaciones no homogéneo. ¿Qué significa un sistema de ecuaciones no homogéneo? Que los resultados me den distintos de cero. Acá, como pueden ver, un sistema de ecuaciones, digamos, es un conjunto de ecuaciones con distintas incógnitas. Entonces, acá me pide resolver, lo que está implícito es que yo resuelva qué valor puede tomar X, Y y Z. Y yo acá con una sola ecuación, ustedes ven que yo no lo puedo resolver. O sea, no hay manera de resolver esto con un número concreto. Y por eso necesito del sistema para poder determinar valores concretos para cada una de las incógnitas. Entonces, el sistema no homogéneo simplemente lo que quiere decir es que las soluciones son distintas de cero. Acá tenemos un típico sistema de ecuaciones, sin muchas complicaciones. Tiene x más 2y más z es igual a 8, 2x más 2y más z igual a 9, 3x más 3y más 5z es igual a 24. ¿Qué es interesante de esto? Que ustedes puedan otra vez relacionarlo con todo lo que estuvimos viendo de matrices. Si ustedes se fijan, un sistema de ecuaciones no es más que una multiplicación de matrices. ¿Por qué? Porque si nosotros le sacamos las variables que hay antes de las incógnitas, o sea, ponele, en esta primera incógnita X, si nosotros le sacamos las X, nos quedan 1, 2, 3. Si le sacamos las Y, nos queda 2, 2, 3, y si le sacamos las Z, nos queda 1, 1, 5. Y con eso podemos construir una matriz. ¿Qué es esta? 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 5. Y que si a esa matriz la multiplicamos por las incógnitas, nos van a dar estos resultados, que son los resultados que nos da el mismo sistema de ecuaciones. Esto es lo mismo que esto. Es exactamente lo mismo, pero expresado de manera distinta. Ese es, digamos, ahí reside el poder de las matrices y por qué nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas vemos tanto matrices. Es importante que ustedes puedan hacer esta relación de ver un sistema de ecuaciones matricialmente. Si ustedes se fijan, si ustedes hacen lo mismo que antes, fila por columna, o sea, 1 por X más 2 por Y más 1 por Z, es lo mismo que esto. Esa relación es muy importante. Y con esto podemos definir lo que es la matriz ampliada o que en algunos cursos ven como matriz aumentada. Es lo mismo. Que es esta matriz de coeficientes, que lo único que hicimos, digamos, es del sistema de ecuaciones sacarles las incógnitas y poner simplemente los números. Y línea punteada, los resultados de cada uno del sistema de ecuaciones. Esta es la matriz ampliada o la matriz aumentada que nos va a estar sirviendo para resolver los distintos problemas. Y después les puse otro ejemplo de lo que sería una matriz ampliada con un sistema homogéneo. Un sistema homogéneo es que todos los resultados sean cero. Entonces acá fíjense que es simplemente otro sistema de ecuaciones que va a tener otra expresión matricial que es siempre igual, fíjense que siempre es la misma fórmula, si quieren, es la matriz de coeficientes por una matriz de incógnitas es igual a los resultados. Entonces acá la matriz ampliada o la matriz aumentada va a ser esta matriz de coeficientes y línea punteada, acá no me salió la línea punteada, pero supongan que esto es línea punteada, los resultados. Simplemente eso es la matriz ampliada o la matriz aumentada. Y después ya vamos de lleno con un ejercicio porque es lo más interesante de la materia. En este ejercicio nos da este sistema de ecuaciones, perdonen la calidad, lo saqué de
es pésima calidad, pero que se llega a entender, nos da este sistema de ecuaciones, que es menos x1 más 3x2 más x3 igual a 2, y bueno, y cada uno de los renglones, y nos pide que determinemos el valor de k para que el sistema tenga infinitas soluciones. Para el valor hallado, resolver el sistema. Resolver el sistema significa encontrar los valores de las incógnitas. Entonces, vamos a la consigna. Determinar el valor de k para que el sistema tenga infinitas soluciones. ¿Qué significa que tenga infinitas soluciones? Significa que el sistema sea compatible e indeterminado, que es lo que vimos acá. Sistema compatible indeterminado admite infinitas soluciones. Eso es lo que nos está pidiendo la consigna. Entonces, lo primero que hacemos es plantear la matriz ampliada. ¿Qué es esto? Son los coeficientes, línea punteada, los resultados. Ese es el paso número 1. Yo se los fui dividiendo por pasos por si les sirve. Paso número 2, hacemos Gauss-Jordan, que ustedes lo deben haber visto mucho a lo largo de la materia. ¿Cómo es Gauss-Jordan? Esto capaz no se llega a ver por la calidad de la foto, pero nosotros estamos primero acá, que esta es la matriz ampliada primera, la que planteamos acá, es la misma que esta. Bueno, y elegimos un elemento para pivotear, que vamos a elegir ponerle, en este caso, el -1. Entonces, toda esta fila, la fila a la que pertenece el pivote, la dividimos por -1. Y la columna la reemplazamos por ceros. Entonces, la columna, que es 4 y 5, me queda 0, 0, y 3 dividido -1, -3, 1 dividido -1, -1, 2 dividido -2, -2. Y después, para establecer los otros elementos, lo que hacemos es algo que se llama la regla del triángulo. ¿Qué dice esta regla? Me dice que multiplique los elementos que serían de la diagonal principal, si se quiere, o sea, -1 por -1 más 3 por 4 dividido -1. ¿Por qué dividido -1? Porque es el elemento que elegimos como pivote. Entonces, si nosotros hacemos esta cuenta, -1 por -1, 1, menos 3 por 4, -11, y lo dividimos por el elemento que elegimos como pivote, que es -1, -11 dividido -1 me da 11. Entonces, eso es lo que hacemos con cada uno de los elementos. Es medio mecánico, así que yo no voy a ir pasando elemento por elemento, pero el que suele traer más problemas es este que tiene la incógnita. Pero fíjense que es lo mismo, hacemos k por -1, o sea, menos k, menos, y acá lo que hacemos es, ustedes, es como la diagonal secundaria, o sea, la otra diagonal, pero de la columna a la que pertenece k y de la fila a la que pertenece k. Entonces hacemos -1 por k menos 1 por 5. Entonces me queda menos k menos 5. Pero no nos olvidemos de todo esto, dividirlo por el elemento del pivote, que es -1. Entonces, menos k menos 5 dividido -1 es k menos 5. Y esa es la regla del rectángulo, creo que era, o del triángulo, no sé. Pero así es como se van calculando cada elemento. Y esto nos lleva a esta segunda matriz ampliada, digamos, o sea, a la que le aplicamos Gauss-Jordan en solo un pivote. Y ahora vamos a elegir un segundo pivote para que nos queden dos columnas canónicas. Canónicas quiere decir que todos sus elementos sean 0 y 1, para que nos queden dos columnas canónicas entonces. Entonces, vamos a elegir como pivote el 11 y vamos a hacer exactamente lo mismo. Todo lo dividimos por 11, entonces 11 por 11, 11 dividido 11, 1, 6 dividido 11, 6 sobre 11. Todos los elementos de la columna los reemplazamos por 0. Y me faltó dividir 7 dividido 11, 7 sobre 11. Y después volvemos a aplicar la regla del rectángulo a cada uno de los elementos que nos queda. Yo no lo voy a ir haciendo porque encima me estoy quedando corta de tiempo, así que vamos a meterle un poco acelerado, pero les tendría que quedar esto. Y nosotros, para que el sistema sea compatible e indeterminado,
queremos igualar esto a 0. O sea, queremos que este elemento sea 0. ¿Por qué? Porque si nosotros la última fila nos queda 0, 0, 0 igual a 0, es ahí cuando el sistema va a ser compatible e indeterminado. Entonces tenemos que obtener qué valor va a tener K, qué valor tiene que tener K para que el sistema sea compatible e indeterminado. Entonces acá simplemente lo que hacemos es resolver esta pequeña ecuación que yo la reescribí acá. Entonces tenemos que hacer que K más 5 menos 12 sea igual a 0. Entonces acá simplemente resolvemos. 5 menos 12 menos 7 y paso el menos 7 para el otro lado. K igual a 7. Entonces, solo cuando K sea igual a 7, esto es lo que nos quiere decir el problema, el sistema va a ser compatible indeterminado. Ahora bien, ¿qué nos piden las respuestas? Las respuestas nos piden todos los valores. O sea, nos piden, bueno, si acá en la consigna dice, para el valor hallado, resolver el sistema. Bárbaro, encontramos el valor de K. Ahora tenemos que resolver el sistema. Pero ¿cómo resolvemos el sistema si es compatible e indeterminado? O sea, si tiene infinitas soluciones. Lo que tenemos que hacer es despejar x1 y x2 y x3, en este caso solo x1 y x2, porque por más que puedan admitir infinitas soluciones, tienen una relación. Entonces fíjense que si nosotros volvemos a pasar esta matriz ampliada, ya, digamos, con Gauss-Jordan aplicado, la volvemos a pasar a sistema de ecuaciones, nos va a quedar x1, porque acuérdense que esta columna era la columna de las x1, esta columna era la columna de los x2 y esta columna la columna de las x3, lo volvemos a expresar todo como un sistema de ecuaciones y nos queda x1 más 7 sobre 11 por x3 es igual a menos 1 sobre 11. Y x2 más 6 sobre 11 x3 es igual a 7 sobre 11. Entonces simplemente lo que hacemos es pasar este término para acá y pasar este término para acá para poder despejar x1 y x2. Simplemente, si se fijan, lo que hice fue eso. Entonces me queda que x1 es igual a menos 7 sobre 11 x3 menos 1 sobre 11 y x2 es igual a menos 6 sobre 11 x3 más 7 sobre 11. Entonces la respuesta, acá se las puse copiada de las respuestas porque así es la nomenclatura, o sea, así es como se escribe, me tendría que quedar así. x1, x2, x3 es igual a esto, ¿qué es esto? Esto no es más que el despeje que hicimos acá en x1. Fíjense que es lo mismo. x2, que es 7 sobre 11 menos 6 sobre 11 x3, que es lo mismo que esto, y x3, que x3 lo dejamos así porque no se puede despejar. Y estas son las soluciones que tienen que tener el sistema, o sea, acá tiene que valer 7 para que el sistema sea compatible e indeterminado. Es así como lo determinamos. Y después voy rápido con otro ejercicio, y perdón que no tengo tiempo para dudas, pero tengo que dejar a Facu con vectores y subespacios, así que cualquier cosa nos mandan un mensaje y lo respondemos, pero así no se hace muy larga la clase. Pero otro ejercicio que nos puede llegar a proponer, que es probable, o sea, o se toma valores de K para que el sistema sea compatible indeterminado o para que sea directamente incompatible o sistema compatible determinado. No hay muchas más opciones que esas. Entonces, acá tenemos otro sistema de ecuaciones y nos pregunta qué valores tiene que adoptar A para que sea SCD, que es sistema compatible determinado, y SI, que es sistema incompatible. Entonces, volvemos a lo que hicimos al principio. Primero, planteamos la matriz ampliada, que es la matriz de coeficientes, línea punteada y los resultados. Fíjense que simplemente lo que hice fue eso. Paso número 2, planteamos Gauss-Jordan. Otra vez, vuelvo a agarrar este primer elemento para pivotear, columna de ceros, la fila la divido por 1, regla del rectángulo para establecer los demás elementos y después vuelvo a pivotear en este menos 1. Siempre recuerden, es que me olvidé aclararlo, no se puede pivotear sobre ceros, no se puede, o sea, eso ténganlo en cuenta. Vuelvo a pivotear acá sobre menos 1 y me queda esta matriz. Que esta matriz yo tengo que hacer otra vez que a cuadrado menos 9 sea igual a 0. Para que el sistema sea incompatible. Entonces yo resuelvo a cuadrado menos 9 es igual a 0, a cuadrado es igual a 9, y acuérdense que cuando hago raíz en los dos términos,
me queda el módulo. Entonces me queda que A es igual al módulo de 3. Y el módulo de 3 es 3 y menos 3. Entonces, ¿qué me va a quedar? Si yo reemplazo en esta matriz, la que nos había quedado después de hacer Gauss-Jordan, es la misma que estas que están acá. Entonces, ¿qué pasa si yo reemplazo los valores que obtuve en la matriz a la que ya le había aplicado Gauss-Jordan? Bueno, lo que me va a pasar es que me va a quedar una fila de ceros en la matriz de coeficientes y en la matriz de resultados me va a quedar algo distinto de cero. Entonces, fíjense que cuando yo hago el sistema o sea, en vez de expresarlo matricialmente, lo expreso como sistema de ecuaciones, me va a quedar un sinsentido, porque yo tengo x1 más 10x3 igual a 1, que bueno, puede ser, x2 menos 11, menos 11 por x3 igual a 1, que puede ser, pero 0 igual a menos 1, esto nunca puede ser, o sea, es absurdo. Entonces, fíjense que acá es cuando comprobamos la incompatibilidad del sistema de ecuaciones. Entonces, acá es donde podemos decir que si A es igual a 3 o a menos 3, el sistema es incompatible. ¿Y cómo decimos que el sistema es compatible determinado? Bueno, si A pertenece a los reales, esta R es de números reales, puede pertenecer a cualquiera de los números reales, pero le tengo que sacar el menos 3 y el 3. Que esto se escribe así, o sea, esta R rara menos llave, menos 3, 3, llave. Esto lo que me quiere decir es que el sistema va a ser compatible determinado, o sea, va a admitir una sola solución, si A puede pertenecer a cualquier número de los reales menos a esos dos. ¿Por qué? Porque ya sé que esos dos me da que el sistema es incompatible. Y hasta acá llegué yo con sistema de ecuaciones. ¿Hay alguna duda así grande que pueda resolver rápido para dejarlo a Facu? Díganme, o sea, no se sientan apurados. Siento que los apuré mucho, pero no. Si no, ya lo dejo a Facu con vectores y subespacios. Cualquier cosa, eso, acuérdense de escribirnos. Nosotros siempre contestamos, no se queden con dudas y todo sale con práctica. Facu, ¿querés seguir vos? Vale, gracias. Bien, ahora vamos a hacer entonces, como dijo justamente Yara, vamos a estar viendo lo que es vectores y subespacios. Si entendieron lo que explicó recién, justamente lo que es tema matrices, tema de justamente de sistema de ecuaciones, esta parte lo van a entender. Vamos a volver un poco a ver justamente lo que es un poco de Gauss. Gauss en álgebra es fundamental, lo van a ver el resto de la materia, así que justamente Gauss, matrices, esos temas bastante importantes. Vamos a este caso a hacer un poquito más lo que es esta parte que más también que tenemos poco tiempo, vamos a intentar no hacerlo mucho para poco extender demasiado, hacer lo que son ejercicios, por lo tanto vamos a justamente voy a compartir. Justamente hay ejercicio de parcial. Vamos a ver primero justamente si se está viendo. Ya. Vamos a ver primero justamente lo que son ejercicios de vectores. Un poco ya lo estuvimos viendo los que estuvieron justamente en la clase de nivelación, por lo tanto vamos a retomar un poco por ahí. Es un tema bastante fácil. Hasta cierto punto es un tema regalado en el parcial. Siempre va a haber algo de vectores, por lo tanto es un punto ya bien. Y normalmente son 4 puntos el parcial. Con tener 2 ya tienes el 4. Si querés promocionar, tenés que tener más puntos. Pero el tema de vectores es un tema, así verá, bastante fácil, no tiene mucha complejidad. Se ven en ambas cátedras, tanto Gutiérrez como lo que es García, o Gutiérrez o Faulín, dependiendo del nombre que reciba. Después lo que va a haber, subespacio, vamos a tener 2 divisiones, debido a que alguna cátedra especial lo ve en este parcial y otra cátedra lo ve en el segundo parcial. Ahora cuando vamos a llegar, vamos a ver bien, vamos a explicar bien, porque incluso lo ven distintas las cátedras, estuvimos notando eso. En este caso, vamos a empezar justamente con lo que es este ejercicio. Como dijimos, es un ejercicio de vectores bastante sencillo. En este caso nos piden justamente lo que es la ecuación general de lo que es justamente de un plano.
En este caso siempre hay que identificar primero justamente, es muy importante en lo que es en estas materias, identificar bien lo que es justamente la consigna. En este caso nos pide es justamente la general, la vectorial y si es posible justamente la segmentaria. Habrá ejercicios que por ejemplo les piden hallar ecuación, hallar una de las ecuaciones o hallar una ecuación. En ese caso solo saquen una, no intente buscar más porque a veces no suma, sino que por estar en este caso, por lo tanto, como nos pide las tres, vamos a sacar justamente las tres. En este caso tenemos justamente lo que es un punto y dice justamente la consigna que es perpendicular al vector 3, 4, 1, que este sería nuestro vector normal. Para los que tuvimos justamente en la nivelación, vamos a retomar la fórmula que en su momento hicimos, justamente que es el vector normal, en este caso por lo que es el vector x, y, z, menos lo que es el vector normal por lo que es el punto de paso. Esto es fórmula justamente para hallar lo que es justamente lo que es el vector, justamente la ecuación general, lo que es de un vector. Por lo tanto, vamos a justamente a reemplazar. En este caso, justamente para decir que estamos trabajando con lo que es justamente con lo que es un plano, vamos a decir lo que es justamente el punto, el vector normal, perdón, que es 3, 4, 1. De todas formas, esta consigna la sacamos de un parcial, que hay varios parciales que vamos a estar subiendo lo que es en el grupo. Justamente es un PDF con varios parciales y también vamos a subir bioeconómicas. Así que ahora que terminamos vamos a subir estos parciales para que lo puedan ir practicando porque álgebra se saca practicando, es full hacer ejercicios y se saca bastante sencillo. Bien, siguiendo, vamos a hacer entonces vector normal por lo que es x, y, z. Acá vamos a ver las operaciones que a esta altura ya más o menos todos deberíamos ir sabiendo, pero vamos a justamente ir repasando. Vamos a plantear, primero voy a reemplazar justamente lo que son justamente la fórmula, ponemos vector normal, lo que es el vector x, y, z, el vector normal otra vez y el punto de paso. Ahora vamos a tener, si acá justamente lo ven, lo que es un producto por una escalar, producto escalar, perdón. Recordemos que el producto escalar justamente hacemos coordenada con coordenada y justamente este caso se suma, pues vamos a hacer 3x más 4y más z menos, siempre en este caso recomiendo poner menos y después salir un paréntesis, ya que este menos va a cambiar el signo. En este caso, como es todo suma, no hay mucha dificultad, pero a veces cuando tenemos menos más, es mejor poner este menos afuera y después lo que queda acá adentro le cambiamos el signo. Acá hacemos lo mismo, la operación, hacemos 3 más 8 más 1, que en este caso nos va a dar justamente 12. Y entonces tenemos lo que es justamente el vector, justamente la ecuación general, que va a ser 3x más 4y más z más 12. Todo esto es igual a 0 porque estamos buscando justamente la general. Así es sencillo, con una simple fórmula ya sacamos, pues digo, tema de vectores es bastante sencillo, no tiene mucha dificultad. Acá aplicamos justamente lo que es una operación, que es el producto por un escalar, y después una suma, que es la suma que siempre hacemos justamente. Ahora después, pero no solamente nos pidieron esta, sino que nos pidieron la vectorial. Acá si no me equivoco, con esto terminamos lo que es la nivelación, ya que ahora vamos a hacer. Vamos a agarrar una coordenada, en este caso la z, porque es la que está más libre, no tiene nada. Vamos a hacer z. Y todo lo demás vamos a pasar para el otro lado, como en toda ecuación, justamente cambiando el signo. En este caso vamos a hacer menos 3x, menos 4y, menos justamente 12. Este caso, lo que hacemos es que estamos buscando lo que es un vector en x, y, z. Entonces si estamos trabajando justamente con este vector, vamos a decir que x vale x, y vale y z vale todo esto que acabamos de buscar nosotros acá. Vamos a hacer 3x menos 4y menos 12. Esto sería nuestro vector. Y esto es lo que estamos haciendo justamente para pasar lo que es a la vectorial. Y recordemos acá vamos a sacar varios vectores. Primero vamos a trabajar en función de x. Vamos a hacer x. Acá como no hay x vamos a poner 0. Y acá como hay esta x vamos a poner menos 3x. Todo esto vamos a sumar y vamos a hacer lo mismo en este caso con justamente la y. En la primera coordenada no hay y, por tanto va a 0. En la segunda va y. En este caso tenemos menos 4y. En este caso, como estamos trabajando con la z, en ninguno de los dos primeros no hay z. Pero vamos a tomar como z a este menos 12, que es el término justamente que nos quedó sin variable. Ahora, podríamos decir que hacemos un factor
justamente las coordenadas. En este caso vamos a hacer factor común X, factor común Y. Entonces justamente un factor común sencillo que lo aplicamos tanto en análisis como en álgebra. Y acá justamente tenemos lo que es ahora, esto por si no se ve bien, justamente es un menos 4. Justamente acá tenemos ahora la vectorial, por lo tanto pasamos de la implícita, pasamos a la vectorial. Es decir, pasamos justamente una recta con otras. Como aquí hicimos con plano, lo podemos hacer con rectas, que es justamente lo que habíamos visto anteriormente. Y ahora nos pide hallar, si se puede, la segmentaria. Recordemos que para hallar la segmentaria vamos a partir siempre de la implícita. Y lo que necesitamos es que justamente que tenga, básicamente que se cumpla, que tenga un término independiente y que tenga justamente lo que es la ecuación, porque no podemos, sino porque recordemos que tenemos que la ecuación tiene esta forma, justamente que tiene que estar igualada a 1. Por lo tanto, si no tenemos un término independiente, no podemos justamente igualar a 1. Porque en este caso vamos a poner justamente menos 12. Y vamos a tener justamente este caso 3x más 4y más z. Y lo que vamos a hacer justamente es para que acá haya un 1, vamos a dividir todo por menos 12. Pero esto como es justamente una ecuación, tenemos que hacer ambos lados. Entonces, acá aplicamos justamente una propiedad que podemos separar justamente la división por cada término. Entonces vamos a tener 3x menos 12 más 4y menos 12 más z menos 12 y acá justamente nos va a quedar 1. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Que todavía no sacamos la segmentaria, porque recordemos que la segmentaria tiene que quedar justamente lo que es la x y la y la z solo y tenemos que tener el número abajo, porque recordemos que la segmentaria es para saber dónde corta justamente en cada coordenada. Por lo tanto, lo que vamos a hacer justamente la operación, como tenemos este numerito arriba, un truquito fácil es hacer menos 12 dividido 3 para pasarlo por abajo. En este caso, si hacemos, nos va a quedar justamente menos 4 más y menos 3 más z menos 12 igual a 1. Y ya tenemos entonces, en este caso tenemos la segmentaria, tenemos la vectorial y tenemos justamente lo que es la ecuación general. Como dijimos, justamente, si voy muy rápido, si algo no entienden, justamente también pueden pausarme, pueden escribir, no hay ningún problema. Estoy siendo también un poco rápido por el tiempo, porque tampoco le queremos sacar mucho tiempo, y también porque esto es un tema que justamente ya fuimos viendo. De igual forma, si tienen consultas, como dijo la compañía, pueden preguntar tanto por el grupo o si no, tenemos justamente hay videos justamente en nuestro canal de YouTube para poder ir repasando. Digo, bien, hicimos el punto 1, ahora vamos a hacer justamente hallar una ecuación vectorial de la recta perpendicular al plano y que pase por el punto 2, 3, 1. En este caso, justamente recordemos que para que sea perpendicular, en este caso voy a trabajar justamente con justamente la vectorial, que siempre es más fácil, que justamente el vector tiene que ser justamente lo que es el mismo. En este caso, acuérdense que lo vamos a dibujar para que sea justamente un poco más entendible. Porque vemos que se ajustando una ecuación vectorial. Nosotros tenemos justamente lo que es el plano. Este justamente es un plano, lo que es justamente en área 3. Siempre es mejor hacerlo primero lo gráfico y después pasarlo lo que es justamente a lo, por así decirlo, justamente lo que es en números o en letras. Yo justamente tuve una profe que siempre nos explicaba de esta forma y siempre es más entendible a la vista. Recordemos que un plano tiene esta forma. Es un plano y tiene lo que es el vector normal. Por eso operamos siempre con el vector normal en este caso. Y nosotros como queremos que una recta sea justamente perpendicular, que sea perpendicular significa que va a tener esta forma. Va a cortar justamente al plano. Por lo tanto, que sea perpendicular al plano significa que es paralela al vector normal. Como lo podemos ver, pues digo que es justamente muy importante graficar. Este caso es paralela, es decir, esta recta que vamos a poner el 1 es perpendicular al vector normal. ¿Y qué pasaba justamente cuando era un vector, era paralelo? Podemos usar el mismo vector. Es decir, no tenemos que cambiar el vector justamente. Por lo tanto, una forma de escribir esta recta va a ser el 3, 4, 1.
que es este vector normal, que lo reutilizo porque como justamente como es paralelo me permite, y como dice el ejercicio, y que pase por el punto 2, 3, 1. Y en este caso ya tengo justamente también un vector, una recta, mejor dicho, que es paralela al vector, porque perpendicular al vector, pero que a su vez es paralela justamente al vector normal. Si me decía que era paralelo al plano, iba a suceder esto. Por lo tanto, que iba a ser perpendicular al vector. Y recordemos que para un vector, dos rectas sean perpendiculares, su producto escalar tenga que dar 0. Por lo tanto, ahí sí vamos a tener que buscar un vector que sea justamente que su producto escalar es igual a 0. En este caso, justamente acá vimos un ejercicio bastante completo, por lo tanto vamos a hacer, lo vamos a hacer justamente, no no, vamos a hacer, sí, este mejor, un poquito, no vamos a hacer todo, tampoco para alargar mucho, y pasamos lo que es justamente a subespacio, que es un tema tal vez lo que más interesa porque sí es justamente tal vez tiene un poquito más de complejidad, pero no tampoco muchos. Si entendemos vectores, si entendemos vectores y si entendemos Gauss, subespacio se hace bastante sencillo también. Así que bien, acá queremos que sea una recta que pase por los puntos, el punto A que es 3, 4 y el punto B que es menos 6, menos 2. Y en este caso, como bien dice, hallar una ecuación. Podemos hallar cualquier ecuación, en este caso como tenemos dos vectores, vamos a hallar la vectorial. Lo de esta parte y dar las coordenadas, lo voy a, si les parece, vamos a explicar bien por lo que es por grupo, vamos a mandar la resolución. No tiene tanta complejidad, pero también me interesa más que entendamos esto, ya tampoco, tampoco para alargarlo mucho. En este caso, depende mucho, a decir verdad, del profesor, porque yo como lo aprendí en álgebra, hacia B, el vector BA, y hacía menos 6, menos 2, menos 3, 4. Pero veo que muchas cátedras hacen al revés, hacen AB, por lo tanto, hacen 3, 4, menos 6, menos 2. Acá presten atención cómo lo hacen en su profesor y hagan en el parcial tal como lo hace el profesor, porque puede variar, porque en este caso nos da justamente menos 9 y justamente acá nos va a dar menos 6. Mientras tanto, acá me va a dar 9 y 6. O sea, cambia el signo, pero algunos profes les pueden decir que está mal porque no sacamos el vector de forma correcta. Esto presta mucha atención cómo lo hagan el profe, porque no sé por qué, pero algunas cátedras varían. Cuando creo que no debería ser así. O sea, yo digo, yo como lo aprendí de esta manera, sacando B, A. Pero a veces veía que en otras cátedras o en algunos libros hacen AB, sacan este vector. Entonces no coincidía. En este caso, este parcial como tal lo hacen de esta forma 9,6, por lo tanto es lo que vamos a hacer. Y justamente el vector, por lo tanto la recta, vamos a hacer 9 sextos. Bueno, la forma correcta siempre se escribe LXI, que es igual a justamente un escalar por 9 sextos más, en este caso lo que es un punto de paso, que en este caso justamente va a ser el 3 cuartos. Y acá ya estaría, acá ya finaliza el ejercicio, al menos esta primera parte. Después, si el ejercicio le pide sacar justamente otro tipo de rectas, lo haríamos, pero en este caso como nos pide solamente la vectorial, justamente vamos a sacar la vectorial. Lo que sí vamos a, para repasar un poco es em, recordar, no lo voy a hacer completo, pero para que recordemos un poco cómo podemos, por ejemplo, pasar rectas, porque en este caso vamos a hacer justamente 9 más 3, en este caso el 6 por el escalar más 4. Recordemos como acá está igualando a x y podemos decir acá que está x igual a y. Y en este caso justamente, por lo tanto, si despejamos el escalar, nos va a dar x menos 3 por 9, el escalar. Y acá abajo nos va a quedar y menos 4, 6. Y esto lo podemos igualar. Ahí sacamos justamente otro tipo de recta y a partir de acá vamos a sacar la implícita. Si quieren, pues justamente lo pueden desarrollar. Esto no lo piden el ejercicio en el parcial. De verdad, no lo hagan. A veces, un poco le digo por experiencias, si el ejercicio no les piden, no hagan cosas de más porque les pueden llegar a bajar puntos. Porque pudieron hacer con todas las intenciones, pero si está mal, hay profes que son capaces de bajarle todo el punto por hacer
a algo que tal vez no tuvieron que hacer y está mal. Por eso, a veces es mejor no arriesgarse. A menos que estén muy, muy seguros, pero no sé, yo hasta ahí tendría dudas. Y esto justamente es otro punto, por lo tanto, de vectores. Son operaciones sencillas, como vimos. Son sustracción, adición. En este caso, lo que más se hace tal vez es eso, saber el pase de rectas es lo que más necesario, porque como vimos, vamos pasando de una recta a otra. Y entender, tener una visión geométrica, tener un ojímetro preparado que es justamente entender. Bien, tenemos una recta que es perpendicular al plano. ¿Cómo entonces, de dónde partimos? Si es paralelo. Y entender esas cosas, tal vez esas cosas muy puntuales y a decir verdad son cosas que se aprenden con los ejercicios, haciendo parciales. Por eso digo, ahora vamos a estar pasando parciales. Mientras lo vayan haciendo, si tienen dudas, no duden en preguntarnos. La idea justamente también de estas clases es poder dar una mano, poder hacer por eso digo, un par de ejercicios y poder justamente sacar dudas, ya que, como dijimos, el CBC no se tiene que hacer de un filtro, más álgebra, es una materia, la verdad, bastante linda, bastante entretenida. Justamente después le van a agarrar gusto y van a ver justamente que es bastante bueno lo que es la cátedra, la materia, mejor dicho. Bien, ahora vamos a hacer justamente lo que es subespacio, vamos a hacer 2 ejercicios también. Bien, acá también hay justamente otro problema, porque una cátedra lo ve muy distinto a subespacios a otros. Por lo tanto, los que están haciendo García, cuando vean subespacio, lo van a ver de otra forma, que es como yo lo vi, porque yo justamente di subespacio con García. Ahora estudié justamente porque sé que Fauring da subespacio y lo estudié de la forma que lo da para poder explicárselos, para justamente para ponerles una mano. Pero García en sí lo ve distinto. No sé por qué ven subespacios distintos, por lo tanto, vamos a ver este tema en el segundo parcial. Por lo tanto, si los que están en García, no los quiero tampoco marear mucho con este tema porque no lo ven en el primer parcial y como digo, lo van a ver recién terminado el segundo parcial y lo van a ver distintamente. Acá lo que vamos a hacer es justamente lo que es un sistema de ecuaciones, justamente como lo que hicieron recién, justamente con lo que es con Gauss. Vamos a resolver este caso con Gauss porque justamente siempre es más fácil. Y acá justamente lo que hace esto es justamente lo que estoy viendo, para hallar si un vector pertenece, es ponerlo en acá abajo también. Es una forma de hallar si pertenece. Y ahora tenemos que resolver justamente este subespacio, justamente esta matriz, para este sistema, no me salía la palabra. En este caso, es importante entender los temas anteriores. Si el sistema es compatible determinado, porque la teoría justamente dice, nosotros en realidad lo que vamos a hacerlo en realidad un poquito de teoría. Nosotros en realidad esto lo vamos a igualar a x, y, z. Porque nosotros queremos saber si justamente la base, que genera justamente. Porque justamente, este sistema nos va a decir, si el sistema es compatible determinado, nos va a generar, en este caso, todo R3. ¿Por qué todo R3? Porque tiene 3 vectores, está compuesto por 3 vectores. Si es sistema compatible indeterminado, ¿qué es lo que va a suceder? Va a generar un subespacio. En este caso no les pide hallar si genera R3, si genera un subespacio, porque directamente lo dice. Pero está bueno entender un poquito la base porque subespacio creo que sí hay que tener la teoría para entender bien el tema. Por eso, si el sistema es compatible determinado, ¿qué significa determinado? Que tenga única solución, va a generar todo R3. Si es indeterminado, va a ser un subespacio. Y esa indeterminación va a ser justamente la base, es decir, la base que va a generar. En este caso, como lo ven justamente, así lo escribimos en García. Ustedes lo van a escribir así primero. 4, 3, 5 y van justamente a operar. En este caso vamos a hacer un 0, 1, 1. En este caso vamos a hacer multiplicar por 4 justamente para restar. La verdad que no me quiero equivocar con las cuentas porque si nos equivocamos con las cuentas después vimos. Ahora bueno que acá tenía bien la solución. Si la pasamos. Bien. Ahora cuando lo hacemos justamente como lo habían hecho.
les va a tener que quedar algo así justamente. En este caso, ¿cómo nos quedó justamente? Sistema incompatible indeterminado. Es decir, justamente porque tenemos una hilera de ceros. Acá en este caso, justamente por lo tanto, como lo ven en Fauring, podemos decir que la base son estos dos vectores. Es la suma de estos dos vectores. Por lo tanto, la base es 0, 1, menos 1 y 1, 1, 1. Estos dos vectores generan lo que es justamente este subespacio. Y después, como les había dicho, para saber si pertenece, hacemos de vuelta este sistema o lo hacemos directamente en 1. No es necesario hacer justamente dos veces. Lo voy a volver a copiar. 4, 3, 5. Y en este caso, justamente el vector que pertenecía era 1, 3, 1, 3, 3. ¿Qué es lo que sucede si hacemos justamente este sistema? Nos iba a quedar la parte, lo primero nos va a quedar los 0, 1, 1, 0, 1, menos 1 y 0, 0, 0 nos iba a quedar justamente igual, pero el último en este caso nos iba a quedar como 1, 0, 0, 4. Por lo tanto, esto nos iba a quedar 0, 0, 4. Como esto no nos queda una hilera de ceros, nos queda acá justamente lo que es un 4. Lo que va a suceder justamente que el 1, 3, 3, podemos decir que no pertenece. En este caso no pertenece justamente lo que es a ese. Lo escribimos de esta forma. Justamente no forma parte porque si lo ponemos dentro del sistema y no nos da una hilera de ceros, si justamente lo resolvemos aplicando lo que aprendieron anteriormente, en este caso me lo salté un poco justamente para no alargarlo mucho, justamente no pertenece. En el caso, si nos da una fila justamente de ceros, ahí sí en ese caso, ahí sí pertenece. En el caso justamente este ejercicio más que nada queríamos hacer. Ahora vamos a hacer este que es un poquito más sencillo y tiene en base lo que hicimos justamente recién. Y es otra forma de saber si un vector pertenece. Una, como dijimos, entonces justamente por este sistema, por lo que es por el sistema. Ahora vamos a buscar otra forma. Ahora nos dan justamente, si me permite, lo voy a escribir como con letras, que justamente siempre se me hace más cómodo, pero en el parcial respeten el x1, x2, x3. Es lo mismo, pero siempre a mí se me acostumbra lo que es justamente a las letras. En este caso, para saber cuál es la base, como la base siempre es dos vectores, vamos a sacar justamente lo que es la ecuación, justamente la vectorial. Por lo tanto, vamos a hacer lo que hicimos hace un ratito. Ali, en este caso, siempre vamos a buscar dejar la variable que está sola. No hay que hacer z o x, no hay sí o sí una letra que tenemos que usar. Siempre la que sea más conveniente en este caso va a ser i. Por lo tanto, vamos a hacer menos 3x más 4z y volvemos. Nosotros estamos buscando un vector que sea en x, y, z. Por lo tanto, vamos a trabajar con x menos 3x más 4z y en este caso va a ser z. Volvemos a sacar justamente acá, pasamos que es x menos 3x, 0, más, este caso va a ser 0, 4z, z. Si volvemos a sacar justamente lo que es factor común, vamos a tener entonces lo que es justamente el espacio, la base que genera son estos dos vectores. En este caso incluso vieron que justamente, bueno, acá tuve que haber puesto eso, te lo voy a poner acá, porque la multiplicación es conmutativa, así que como tal se puede. En este caso, justamente tenemos los dos vectores, justamente salió más fácil. Ahora, para saber si pertenece, en este caso es mucho más sencillo, ya porque si tenemos implícita, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos los valores. En este caso vamos a hacer 3. X, ¿cuánto vale? 3. Más. ¿Y cuánto vale? 1 menos 4 por 1. Y esto tiene que ser igual a 0. 3 por 3 justamente va a dar 9. 9 va a ser más 1. Menos 4. Esto justamente no va a dar lo que es... Se me acabó de dar 6. Esto no va a dar justamente... Es distinto, es 0. O sea, 6 no puede ser igual a 0. Por lo tanto, este punto tampoco pertenece.
justamente podemos hacerlo, por lo tanto, de la forma justamente mediante sistemas o la implícita. Si nos da una implícita, justamente siempre va a ser más fácil reemplazar los valores y ver si se cumple o no la igualdad. Lo puedan estos dos ejercicios, justamente estos ejercicios son del año pasado, por lo tanto, lo más posible es que tomen cosas así. No suelen cambiar mucho los temas. Esto es más que nada en Fauring que van a ver que ven subespacios. En García, como digo, en García no lo van a ver. Bien, hasta acá. ¿Tienen justamente otra duda, alguna consulta que quieran hacer? Como dijimos, no robarles mucho más tiempo tampoco. Bien, bien, creo que no hay justamente no hay dudas. De igual forma, como digo, si después tienen lo que justamente consultas, pueden hacerlo mediante el grupo. La idea es que no se queden justamente acá con justamente que si bien nos extendimos un poco, vamos a intentar para la próxima no será tampoco tan extenso porque entendemos tampoco les queremos robar tampoco mucho tiempo justamente. Bien, en este caso, no sé si quieren comentar algo más, si ya le quiere decir algo, o si no ya podemos ir finalizando. No, por mi parte, no sé si los chicos tienen alguna duda, pero eso, que sepan que cualquier cosa nos preguntan. Bien, entonces en este caso justamente como habíamos dicho, vamos a pasar un ratito lo que es justamente en el grupo de álgebra, lo que es lo que acabamos de escribir la pizarra. Te vamos a estar pasando, como digo, justamente lo que son los parciales. Así lo pueden estudiar. También vamos a estar subiendo biblioeconómicas. Vamos a estar también pasando el link ahí. Como digo, es muy importante hacer justamente ejercicios. Es bastante fundamental y como digo, cualquier duda en los grupos WhatsApp, en nuestras redes sociales, justamente estamos para poder dar lo que es una mano y como habíamos dicho, que el CBC no se sienta un filtro, que sea una etapa más de aprendizaje y más si están estudiando justamente materias que van a ver después, matemática, como dijeron, economía, actuario, es bastante importante tener una buena base en el CBC para posteriormente justamente no tener inconvenientes. Bien, sí. Entonces, sí, si tenés justamente, si te surgen dudas, pregunté en el grupo, vamos a intentar responder lo más rápido posible. A veces podemos tardar un poquito porque también nosotros estamos cursando, pero vamos a intentar siempre responder lo pronto posible. En ese caso, si no tienen consultas, muchísimas gracias y que terminen bien la semana.